bienvenidos a este espacio de Ladrona de Frases. Gracias por acompañarnos en esta nueva etapa donde vamos a seguir con nuestra visión, Mujeres Inspirando Mujeres. Y para empezar, quiero darle la bienvenida a una amiga muy especial, Lili, que hoy nos acompaña y nos va a introducir en un momento de reflexión muy importante a partir de su propia experiencia. Bienvenida, Lili. Me encantaría que estos primeros minutos los usáramos para que le cuentes a la gente quién eres. Gracias, Marly. Pues primero, gracias por invitarme, gracias por abrir este espacio que, como dices tú, pues es para poder aportar, ¿verdad? Poder ayudar a otras mujeres, y la verdad es que estoy muy complacida, muy contenta de estar aquí contigo. Y pues, ¿quién es Lili? Pues soy una mujer de 47 años, mamá soltera de 2 chicos, uno de 26 y uno de 13 años. Como profesional, pues soy comunicadora social y productora. Y pues toda mi vida, podría decirse, desde que me enteré que estabas embarazada hasta la fecha y después de que estaba embarazada de mi segundo hijo, pues ha sido como una vida compartida entre el trabajar, entre el ser mamá, entre el ser profesional, ¿verdad? O sea, así era mi vida. ¿Hasta qué? Hasta que dice la canción, ¿verdad? Sí. Tengo que confesarle, y le vamos a contar a todas nuestras amigas, que empezaste a escribir hace muchos años en el blog. Sí. Alguien me dio tu contacto y tú, como buena comunicadora, aprovechaste la oportunidad para escribir de diferentes temas. No nos conocíamos, de hecho hasta hoy tuvimos el placer de abrazarnos, pero el año pasado, cuando te pedí que escribieras, me hiciste el comentario de lo que estabas viviendo. A mí me dejó en shock realmente. Tu columna es una de las columnas que más me han tocado el corazón, tengo que reconocerlo. Y yo quisiera que empezáramos por eso, porque creo que eso es lo que va a inspirar a muchas mujeres a través de tu historia. ¿Cómo fue esa noticia de enterarte que tenías cáncer? Pues sí, como te dije, todo era con normalidad en mi vida, siempre con sus subidas y bajadas, como lo tenemos todo, como vivimos todos. Sin embargo, no había experimentado, creo yo que no hay una como punto de comparación, te podría decir, de cuando yo me entero de que tengo esta enfermedad. Tu cuerpo empezó a manifestar algunos síntomas, exacto, pero nunca nada relacionado con una noticia como esa. No. ¿Cómo fueron esos meses antes donde tu salud empezó tal vez a dar ciertos señales? Exactamente, señales. Sí. Bueno, antes yo había vivido de cerca el cáncer, porque en la familia pues sí había, por ejemplo, mi abuelita materna falleció de cáncer, mi abuelita paterna también falleció de cáncer. O sea, el cáncer había sido como cercano a la familia, ¿verdad? Mis 2 hermanos también padecieron de cáncer. Soy la segunda de 3 hermanos. Entonces, pero siempre lo ves, pero es diferente a verlo que vivirlo, ¿verdad? ¿Qué pasó los meses antes? Yo me pasaba muy cansada. O sea, sí, me empecé a sentir un cansancio un poquito más extremo. Y otra señal fue que empecé a bajar de peso. O sea, siempre he sido como de complexión delgada, si lo que o un poquito, pero nunca, o sea, envidiablemente delgada, tenés que decirlo. Pero nunca, yo siempre comía y nunca, así como que nunca engordaba, y mi mamá me molestaba por eso, mi familia y todo, pero así era. Pero sí empecé como a bajar mucho de peso, el cansancio, eso te podría decir. ¿Qué pasó? Que fue como las señales, así como que ¿qué me estará pasando? Pero de verdad que nunca pensé que esto iba por suceder. O sea, hasta que una noche yo regresé a mi casa. Era octubre. Entonces era que toda esa campaña de contra el cáncer y que te tenés que hacer, y entonces a partir de los 40 años te tenés que hacer la mamografía, y que si no es mamografía tenés que hacerte ultrasonido. Y entonces a mí mi ginecólogo sí me había dicho, mira, cómo tenés el tejido denso, que yo no entendía
nada de eso. Entonces tenemos que hacer un ultrasonido aparte de la mamografía porque la mamografía como que no completa y yo, ok, va. Entonces yo me hacía los 2 exámenes cada octubre. Ese octubre me lo hago. A principios de octubre, con esto de la campaña, fui a un lugar y todo, no salió nada. Fui con el ginecólogo y me dijo, mira, nítido, está todo bien. Bueno, porque los exámenes estaban todo bien. Entonces, aquí hago un paréntesis, porque a veces el mercadeo o la comunicación te dicen, no, pues que en las prevenciones te dicen, pues hágase los exámenes y todo. Sí, 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 pero más que todo de hacer esos exámenes, creo que uno debe conocerse como mujer su cuerpo, porque algo no estaba pasando bien y yo lo presentía, pero los exámenes decían que todo estaba bien. Entonces, fue una noche que yo regreso a mi casa y cuando ya me pongo la pijama, al quitarme la parte de arriba de mi ropa interior, veo que está manchada de sangre. Pero la sangre era, o sea, es como que te está saliendo la sangre de nariz, la roja, o sea, una rueda roja en el pecho derecho. Y así como me golpeé, ¿verdad? Entonces, no, y tampoco sentía dolor. Entonces, ahí empecé todo porque yo le hablo a mi ginecólogo y le digo, mire, está pasando esto y sangré del pecho. Entonces ahí te puedo decir que ahí cambió todo, porque ya empieza toda ahí dice, no, mira, esto ya no es conmigo. Me recuerdo que esto fue en el 2023, cuando estaban los bloqueos, esas semanas de los bloqueos. Entonces me dice, esto ya no es conmigo, esto ya es con un ginecólogo, oncólogo. Cuando me dice así, yo la palabra de oncólogo, eso sí, yo ya lo vi. Ay, no, dije. Y ahí empezó el miedo y todo, ¿verdad? Sí. Pero acababas de hacerte el examen, literalmente. Ajá. Y no había salido nada. Entonces, ahí sí que gracias a Dios, el cuerpo da señales. Pero con solo las señales que yo te había dicho antes, no iba para un cáncer. Pero con esto del sangrado, entonces ya que te sangre el pecho, y entonces... Claro. Y como ya sabes, la mente vuela y te metes en el Google y decís, si me sangra un pecho, ¿qué pasa? Ajá. Y entonces lo empiezo a manejar yo sola. Bueno, le dije a mi pareja en ese momento lo que me había pasado y lo que me había dicho el doctor y me dice, bueno, pues vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y yo, ok, pero siempre con eso de que, ¿qué me está pasando? Y querés que, o sea, los días se te hacen eternos y las noches eternas porque querés saber y al día siguiente querés ir al doctor y al día siguiente todo. Entonces con esto de los bloqueos, el ginecólogo oncólogo que me había referido, mi ginecólogo me dice, fíjese que yo no la puedo atender, pero yo trabajo en tal lugar y llegue por favor que yo la voy a atender ahí porque mejor no se viene a la clínica. Y ahí empezó todo. Entonces, ¿qué te digo? Después esto... Fue cuestión de una semana. La cita, revisión, que me tienen que hacer biopsia y de ahí el resultado de la biopsia. Y ahí es donde. Ya viene ese diagnóstico. ¿Qué siente una mujer cuando oye esas palabras? Ay, mira, yo pienso que ya no importa si seamos hombres, mujeres, niños, o sea... Mira, cuando a mí me estaba hablando el doctor, yo me recuerdo que él me dio el diagnóstico, pero me dijo un montón de palabras, que ahora ya sé qué son, pero me dice carcinoma, ductal, no sé qué, no sé cuánto, que sí, que no. Y lo único que le digo yo al final es, mire, eso en español, ¿qué es? Perdón, pero es que no. Claro, o sea, sí. ¿Quién me está diciendo? Que todas esas palabras y me dicen... Entonces, cuando yo escucho cáncer, solo escuché cáncer. Y yo me recuerdo que como que me hubiera vuelto sorda y yo solo miraba a él hablar y abrir la boca, pero yo no, todo lo que me dijo en esa cita, yo no me recuerdo. Solo me recuerdo que me dijo cáncer. Yo salí, habíamos en la sala de espera unas 20 mujeres. O sea, y esto pasa todos los días, Marley. O sea, salgo... 20 mujeres sentadas, de las 20, 18 nos dan el diagnóstico que tenemos cáncer en alguna parte de nuestro cuerpo.
Y también había nombres, porque o sea, en el lugar donde fui había hombres y mujeres. Entonces, de 20 personas, 18 les dijeron que tenían cáncer. Entonces, te das cuenta, o sea, antes de estar ahí la espera, platicás y decís, pues, ¿qué siente usted? Y ya sabe qué tiene y que no sé qué. Porque estás nervioso. Aparte, no te dejaban pasar con acompañante. Entonces, estás sola. Y estás solo con las personas que están como igual que tú. Pero al final estás sola. Y cuando salís, más sola. Porque no fue así como alguien de que estuviera en mi familia, o en pareja, o mi hijo mayor, que con un abrazo, no, me quedé muda, no sabía ni qué decir. Y lo primero que pensé es, me voy a morir. ¿Sí lo consideraste, sí lo pensaste en ese mismo instante? ¿O llegas a tu casa, te acostás y decís, me voy a morir, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Ah, sí. O sea, como te digo, salí, me quedo así, llego a mi casa y es asimilar la noticia. Y sabes que entro como, y siempre lo escribí, de hecho, lo digo, entro como en un sueño. Entonces entro en un sueño que yo quería despertar. Pero yo misma, entonces ya entendí después que cuando te dan este diagnóstico o cuando son enfermedades así de este calibre, te dicen, pasas por duelos, el duelo, mejor dicho, en diferentes etapas. Entonces yo después entendí que estaba pasando por la negación, por todo lo que dice, que sí, que no. Pero en esta enfermedad, o como yo lo experimenté, fue que pasas así como que de la negación al optimismo, del optimismo a la depresión, de la depresión a la tristeza, después te regresas a la negación. O sea, es como así como que te vas. Claro. Entonces sí fue es todo un recorrido que no sabes lo que viene. Es un proceso que puede ser corto o largo. Exacto. Entonces, en ese momento, los doctores no te van a decir, o sea, ellos tienen su parte, ¿verdad? Porque son médicos. Pero ¿quién te lleva de la mano y te dice, ahora va a venir y de esta manera usted se lo va a decir a sus papás? O va a venir y se lo va a decir a su pareja. O va a venir o se lo va a decir a sus hijos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le haces ahí? Entonces yo lo que hice fue que así como que yo me hubiera enfrascado y no quería que nadie supiera. Así como que yo lo voy a resolver solita, yo voy a ir a mis cosas solita, yo voy a ir a mis... Pero sí necesitas ese apoyo, ¿verdad, Marley? O sea, claro. sí. Y ahí es donde empiezan a aparecer las diferentes personas y apoyo, entre esos mi pareja, mis papás, mis hijos, que se fueron como la primera línea. Ajá, la primera línea en la batalla, ¿no? O sea, que están atrás de ti. Claro. Porque sí necesitas como ese muro de contención. ¿Verdad? Y después empiezan a aparecer todo ese ejército de ángeles, aparte de los que te digo, que van apareciendo en todo este proceso, que te van ayudando sin que yo lo pidiera, por ejemplo, ¿verdad? Porque apareció un grupo de apoyo, que porque una tía me dice, mira, lo escuché en la iglesia, puedes hablarle. Y no, yo no llamé hasta los 2 meses. Y cuando llamaba, colgaba. Y después se mataban de la risa porque decían cómo entró cada una a este grupo. Que fue una bendición. Pero aún esto, que te digo, amigos cercanos, todo, o sea, empiezan a aparecer todas estas personas y todo, y entonces ahí es donde tú empiezas a decir, no, yo no quería que supieran, y cuando volteas, ay, Dios mío, todo el mundo, todos los que ya empiezan a saber. ¿Verdad? Pero seguramente no estamos hechos para vivir un proceso de esta naturaleza solas. No, pero querés estar sola, o sea, querés tu espacio, pero no podés, es que no podés. ¿Cómo fue darle la noticia a tus hijos? Mira, primero fue con mi hijo mayor. Exactamente. No recuerdo cómo fue que yo le hablé. Lo que sí me aconsejaron
tanto el doctor como en el grupo de apoyo era de que tenía que decirlo tal cual. O sea, no hacer como que, mira, que no. Pero sí me recuerdo su semblante, su rostro, ¿verdad? Y tú lees los ojos y te están diciendo, voy a perder a mi mamá. Entonces, sí fue así como muy doloroso. Porque nosotros, pues con mi hijo mayor, prácticamente yo crecí a la par de él, siendo mamá soltera. Entonces, yo crecí a la par de él, muy unidos en este aspecto. Entonces, era algo así como, se me va como mi amiga, mi mamá, mi compañera. En el caso de mi hijo chiquito, él él es muy inteligente, muy despierto y todo. Y lo primero que me dijo, mamá, pero te vas a curar. Me dijo, pero vea que te vas a curar. Y yo, sí. O sea, pero de ahí a cuando él empieza a investigar, decime, ¿cuál es el cáncer que tenés? Que no sé qué. Yo, hijo, pero no lo investigues. No, es que yo quiero saber qué es lo que tienes que hacer. Mira, ahorita que te van a hacer radioterapia, mamá, se te va a caer el pelo. Que no sé qué. Entonces, él era el que me llevaba. Es increíble porque mi hijo mayor toma una posición de apoyo, pero en silencio. Y él hace como el efecto fuga. Y de ahí se disculpaba y me mandaba, estando en la misma casa con mensaje de texto. Así como, es que no me gusta verte así. Perdóname, discúlpame, mamá. Y yo me sentía que decía, pero ¿por qué no? Bueno, en los momentos duros ahí estaba, lógicamente, porque no había. Estaba procesando su dolor pero él su manera. Hacía. No, que mi hijo chiquito, mira que aquí están tus pastillas, aquí está el agua pura, me traía eso. Él parecía el enfermero. Pero entonces tú decís, wow, ¿cómo es eso? O sea, supuestamente tú crees que por la madurez lo pueden enfrentar, y el chiquito que pues que no crees que tiene la madurez del grande, estaba hasta como que más. Quizá la misma madurez, tu hijo pequeño estaba esperanzado de que el diagnóstico iba a cambiar o que se iba a dar ese milagro, ¿verdad? El primer día. En cambio, tal vez el grande, o uno de grande, o sea, lo relaciona más con no va a poder. No va a poder. Entonces, y ya pues así fue con mis hijos, fíjate. Hubo un momento que leí en tu columna donde hablaste que algo propició ese agradecimiento, aún en medio de ese dolor, aún en medio de todo lo que estabas viviendo, pasó algo que cambió también tu sentimiento interno. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Mira, bueno, me dan el diagnóstico, entonces me dicen de una vez operación. Ya como ya venía con pérdida de pesos y todo necesitaba, tenía anemia, necesitaba sangre antes de la operación. Si no tenían tantos donadores, no me operaban, pero la operación era ya. O sea, yo me enteré en octubre el diagnóstico y en noviembre ya tenía, a mí me operaron un 27 de noviembre, ¿verdad? De la mama derecha. Y entonces, después de la operación, empezaron las radioterapias. Yo no sabía de eso. O sea, sí lo escuchas, pero no sabes. Entonces empiezan las radioterapias, que fueron 15 seguidas. Y después, junto con las radioterapias, empiezan las quimioterapias. ¿Qué diferencia hay entre una radioterapia y una quimioterapia? Bueno, la radioterapia era que... te lo voy a contar así como yo lo viví. Entonces era así, yo dije, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a pinchar? Y realmente te meten como que cuando te están tomando una tomografía o algo así. Y entonces te marcan la zona y pues de ahí ya te meten y es recibir radiación. Focalizada. Pero cuando sale uno, sale cansado. O sea, salís que ya no querés. O sea, ya me quiero ir a mi cama, yo quiero estar. O sea, salís desgastada. Y es todos los días y seguido. Solo descansaba sábado y domingo. Entonces, sí, muy fuerte. Y en la segunda semana de las radioterapias empiezan las quimioterapias. La quimioterapia, pues sí, ahí sí era. Te ponían en un sillón, estabas con varios, te tocaba tu turno. Te ponían como un suero y
empezaban a pasar todos estos que decía, ya me ven mis compañeras de cáncer, decían, ya nos van a poner el veneno, el veneno que cura. Y entonces ya empiezas a sentir que te está entrando por primera vez no un suero normal, no es un suero que te está dando vida como cuando estás como en un hospital y te van a operar y el suero no has comido y te mantiene, no. Te empieza a doler las venas, o sea, y es como tú sentís como eso te empieza a recorrer. Aparte que te da muchas ganas de ir al baño, son cosas que no sabes, ¿me entiendes? Entonces te dan ganas de ir al baño a cada ratito. Entonces te tienen que volver, como te canalizan, ¿va? Entonces te quitan esto, que tengo que ir al baño, que te acompaña la enfermera, pero cuando te levantas tú así como que muy bien, pero cuando te levantas sentís que te vas a caer, entonces te acompañan. En mi caso, por ser no adulto mayor, pero tampoco niño, no me permitían acompañante, fíjate. Entonces, yo pidiendo a la enfermera o entre nosotras nos apoyábamos, las que más o menos pues tenían mi edad para poder ir al baño. Bueno, ahora te toca a ti, que no sé qué, que no sé cuál. La primera quimioterapia para mí fue así como choqueante y ya la última era así como, ya nos vamos a despedir. Y hacíamos como... es increíble cómo te haces el ambiente sabiendo que estás enfrentando a la muerte. Porque mira, yo estaba en este proceso cuando fui a un taller del grupo de apoyo donde voy. Y me recuerdo que una de las personas, de los conferencistas que llegó, dijo, esta enfermedad te enfrenta así como al ángel de la muerte. Cuando tenés agarrada la mano al ángel de la muerte y aquí tenés agarrado a tu familia, a la vida. Y así estás, y así pasas el proceso, porque sabes que en cualquier momento te puedes, que te vas para allá o te quedas, porque, o una de dos. Claro. Entonces tú me preguntabas, ¿cuál es, o sea, en qué momento empieza el agradecimiento? ¿En qué momento? Y te explico todo esto que pasé, porque llega un momento más o menos en diciembre, cuando estaba por el segundo ciclo de quimios y ya había terminado las radios, cuando yo vengo y digo, elijo vivir. O sea, independientemente que no se lograra, yo elegía vivir. Ya, o sea, fue así como que ya te rendís, que te rendís ante Dios y les decís de verdad, dejas de pelear con Dios. Yo empecé a pelear con Dios, empecé a pelear con que por qué, si yo no, decía, yo no soy mala mamá, no soy mala persona, no, o sea, como que te victimizas, pero decís, no, pero yo no me lo merezco, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué fue? O sea, solo esto me faltaba. Entonces, digo, no me voy a poner así tranquila, yo elijo vivir. Perdóname, Dios, perdóname por haberme enojado contigo, pero por favor, si es tú. Y mira, eso me acompañó a mí. Pues yo sé que aquí habemos unas que no profesamos ninguna religión ni nada, pero en mi caso sí lo hago. Y algo que me acompañó a mí a partir de este momento fue cabal el versículo de la Biblia cuando Jesús está orando en el Monte de los Olivos antes de morir, porque él sabía que iba a morir. Y le dice, o sea, él pudo haberse salvado, porque pues prácticamente era Dios. Y él le dijo a su Padre, Dios le dice, bueno, si es tu voluntad, por favor, quítame esto. O sea, haz pasar de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces esto me acompañó porque yo dije, bueno, si es mi final, ok, que me quiero salvar, sí, que elijo vivir, sí, pero al final que no sea lo que yo. Pero entonces ahí es donde yo levanto la mano y empieza el cambio como de chip, así como, ok, bueno, aquí tengo esto, bueno, elegí vivir. Bueno, entonces levanto la ayuda, necesito, no puedo sola, necesito expresar mis sentimientos, hay psicólogas, ¿no? Necesito, cuando me dicen, mira, tenés que buscar, me dicen los médicos, tienes que buscar una tanatóloga, yo qué es eso, de ahí me mandan a cuidados paliativos, porque te voy diciendo, todo esto va avanzando. Después resulta que me encuentran
una mancha en mi pulmón derecho. Entonces yo supuestamente ya me sentía ahí yo con todas las ganas y estoy en eso otra vez, la noticia de que ahora esto está afectado. Dios Y para santo. entender y que la gente entienda, esa mancha en tu pulmón significaba También era cáncer, más cáncer. Ok. pero en otra parte del cuerpo. Sí, pues. Y más agresivo. Entonces vienen, yo ya había terminado ciclos de quimios y vienen las más fuertes. Y de ahí ya te dan un diagnóstico donde prácticamente me dicen, mira, te quedan tantos meses. ¿Cuántos meses te dieron? 6. 6. Y de los 6 ya llevo ganando más de un año. Vean, pero Wow. dan Pero ese momento de escuchar te quedan 6 meses de vida, cambia tu panorama, cambia tu miedo, te inundas de miedo, se te quita el miedo. O sea, ¿qué pasa, Lili, en ese momento cuando te dicen te quedan 6 meses de vida? Lo primero que dije es, ¿cómo me va a dar tiempo a dejar todo? ¿Cómo me va a dar tiempo a dejar todo listo? ¿Cómo vivir? A partir de ahí, ¿cómo empiezo a vivir? Entonces dije yo, bueno, pues sí, ya después de aquí, pues, a vivir. Entonces ya, ojalá tuviéramos esa sentencia todos, perdón, no quisiera que todos se enfermaran, pero ojalá tuviéramos toda esa sentencia de vida, porque es lo único que nos hace vivir y apreciar la vida. Y decir, no, pues sí, la gran, tanto tiempo que perdí en esto, si solo 6. Tanto que hacía esto y hacía lo otro, si solo 6 meses. Y de ahí, a medida que va pasando, decís, -1, -2. Ya al tercero dejé de contar. Al tercero dejé de contar, pero ya empezaba a vivir desde el primero. Y dije, no vale la pena esto. Empezó la relación con mis hijos mucho más cercana. Te das cuenta quiénes sí, quiénes no. Quiénes están y quiénes no. No culpas a quienes se alejaron o quienes, porque al final no sabían ni cómo manejarlo. Se fue familia, vino familia. Y las personas que se alejaron, al final siempre estuvieron, ¿me entiendes? Entonces yo por eso te digo, yo le agradezco mucho a mis papás, a los familiares que nunca se fueron, a mi pareja, a mis hijos, porque de verdad, independientemente cómo lo hayan tomado, estuvieron. Y ahorita están. Claro. Y eso es lo importante, ¿me entiendes? Pero sí fue así como, esos cuando te dicen, te dan así, te hablan con la realidad, o sea, te hablan con una realidad médica, ¿no? O sea, claro. Basados en la medicina. Pero yo dije, Dios es más grande que todo esto. Amén. Sí, así es. A mí me pueden dar 1 año, 5 meses, 6, pero Dios es el que me da la última palabra. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde, ¿por qué lo cuento? Porque pues, mi experiencia es para dar esperanza, pero es cuando tú ya empiezas a vivir y decís, bueno, si al final va a pasar esto, yo vivo. Y que te vas a seguir con las quimioterapias, pues démosle. Y que mira que ahora que hay que tomar esta agüita, no sé qué, me la tomo. Y que mira que ahora mejor nos vamos. Entonces, cuando empieza ese cambio, y ya disfrutaba sentir la grama en mis pies, el aire. Decía yo, tengo que respirar, tengo que sentir esto. Porque vivimos en automático. Entonces, cuando ya no empiezas a vivir en automático, entonces ahí empieza a producirse y a gestarse el milagro. El milagro, ¿por qué? Porque cuando yo termino el ciclo de quimios en agosto, en septiembre tengo cita, ya me había hecho exámenes.
Y yo ahí lo que esperaba era que me dijeran, mire, no, y de hecho, ¿sabes qué había decidido? Había decidido que ya no más quimioterapias. Dije, no, una de mis decisiones es ya no, porque prefiero, es que de verdad, o sea, sentir lo que sentís después de cada quimio, ahora que dicen que ahora la medicina ya ha avanzado y todo, pero la verdad es que esas noches tan oscuras, esas madrugadas tan difíciles, donde te enfrentas a la muerte también, decís no. Y el dolor que sentís físico, todo, entonces digo, no, mejor ya no. O sea, si son 6 meses que ya no quiero esto. Además, mis venas, mis brazos estaban deshechos y ya no se podía, me tenían que poner catéter. Se me infectaba el catéter, me lo tenían que quitar. Ay, mira, cada vez que regresaba a la quimioterapia, de una vez ya estaban los paramédicos esperándome en mi casa para ponerme suero. Algunas veces tuve que internarme. Y aquí quiero de verdad hacer un agradecimiento especial, como te digo siempre, a mis papás, a mis hijos, a mi pareja, pero también a todos esos doctores que de verdad son de verdad unos ángeles que estaban pendientes. Y de verdad era algo así como, mira, te vamos. Y no solo doctores, sino también quien me escuchaba cuando lloraba, mi psicóloga, mi tanatóloga, las de cuidados paliativos, todas las que me acompañaron, todo. Entonces todos estaban como sosteniéndome en ese momento. Y entonces en esta cita, cuando yo dije, bueno, yo les voy a decir al doctor que yo ya quimioterapias, no más. Y que yo aquí, mejor, si van a ser estos meses, pues. Ay. Sí. Y me recuerdo que así como, mi familia segura. Y me dijo, bueno, mami, mi hijo mayor, es tu decisión. Y entonces ahí es donde yo, bueno, entré con esto y me dice el doctor, bueno, Lili, ahorita, ahí sí me recuerdo que lo escuché perfectamente y ya no estaba como, ¿verdad? Sino ya es que ya lo escuchas, ya es parte de tu vida también, el cáncer, ¿verdad? Entonces, bueno, y en eso me dice, mira, tus exámenes, tengo aquí todo. Y me dice, Lili, me recuerdo que me dijo, fíjate que tengo aquí todo y estás limpia, me dice. Y yo, estoy limpia. O sea, no entendía. Mira, me dijo, yo pensé que esto iba, pero los marcadores tumorales, no sé qué, ¿no? Ya te empiezan a hablar con estos que te digo, todos estos términos. Médicos, Y yo le digo otra vez, sí, pero todo esto dígamelo en español, por favor. Entonces ahí es donde me dice, mira, estás limpia. O sea, de verdad, ¿tú crees en Dios? ¿Sos creyente? Me recuerdo que me dijo el doctor. O sea, yo no lo tendría que decir, me dijo, porque aquí somos como médicos, sí. Claro. Pero, ¿tú sos creyente? Entonces yo le dije, sí. Pues, me dijo, tu Dios te sanó. No. Me dijo. Y yo, no tengo seguro. Yo le digo, usted ya revisó bien, no tengo, porque esto se miraba así, ustedes me dieron tanto de vida. No, está limpio. Y tanto fue así que después me quedé como en 1.5 meses de control. Después porque casi como que no puede ser, le va a regresar. Que no. Y pues también hasta el día de hoy no, estoy bien. Lógicamente los efectos secundarios, ¿verdad? Tengo problemas con mi vejiga, mi estómago. Me tienen que hacer exámenes, por ejemplo, de acá el esófago, que fue uno de los más golpeados en la radiación y en las quimioterapias. Se abrieron unas llaguitas. Pero mira, al final digo, bueno, no importa, yo tengo vida, estoy viva y lo puedo contar, o sea, y eso es lo que veo cuando me invitan a dar mi testimonio o cuando yo tengo la oportunidad de decirlo, lo cuento y lo digo. Cada quien dice, por ejemplo, la medicina se adjudica una parte. La iglesia donde hoy dice que fue a partir de que fuiste con el Santísimo. Y yo sí, lo creo. Pero también llegaron a orar y a rezar por mí otras personas y me dicen, pues a partir, bueno, no importa, al final fue todo junto. Y es que al después dije yo, fue mi fuerza, fui yo, fue Dios en mí.
el que da esa sanación. Entonces, que a partir de mi experiencia, ojalá a mí me hubieran hablado de todo esto, o lo hubiera podido escuchar, o hubiera podido decir, estos pasos puedes seguir, o esta actitud puedes tomar. Estoy segura que más de alguna persona que te está viendo, que te está oyendo, puede estar pasando por ese proceso de 6 meses, solo te quedan 6 meses de vida, o hay que continuar con la radioterapia, o todavía faltan no sé cuántas quimioterapias. Mucha gente puede estar en ese papel, porque como lo hablamos antes de empezar, mucha gente está padeciendo de cáncer. Exacto. Muchas de las personas con las que te topaste en las clínicas durante la quimio no tuvieron el mismo diagnóstico, el mismo resultado. Entonces sí vale la pena decirle a mucha gente, a quien te escucha hoy, que sí es posible encontrar un milagro, ya sea atribuido a todos estos elementos, pero lo que dijo el doctor es muy importante y te voy a pedir que lo repitas. ¿Cuál fue esa buena noticia que escuchaste del doctor? Sí, cuando me dice, ¿tú eres creyente? Y sí, digo yo. Entonces me dijo, pues, tu Dios te sanó. Tu Dios te sanó. Tu Dios te sanó. Lili, eso es tan poderoso, Sí. porque creo que todas compartimos al mismo papá. De diferente manera, hay quienes lo perciben o en diferentes iglesias o congregaciones, sí, pero compartimos ese papá. Exacto. Y tu Dios te sanó. Y a mí me encantaría que mucha gente se quedara con eso, que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue sanando, y tú sos un ejemplo de eso. Amén. Tu fortaleza, tu actitud, todo se juntó para que Dios pudiera hacer ese milagro. Así es, así es. Y te queda una responsabilidad muy grande. Y entonces yo dije, ok, entonces mi promesa va a ser que no voy a cansarme de repetir que Dios me sanó y también de contar mi testimonio. Porque sé que a través de mis palabras puedo ayudar a más personas. Sí, ¿verdad? Sí. Que sí es posible. Eso sí, no, el cambio, como te digo, no es uno solo. Uno necesita, uno levanta la mano, pide ayuda, no alejarse de Dios. Y también saber que después del proceso viene un iniciar de nuevo, porque es un nacer de nuevo. Y yo, o sea, perdés todo, no solo en espíritu, físicamente, sino también materialmente. Mira, yo había logrado con mucho esfuerzo tener mi carro. Y yo tuve que vender mi carro para pagar mi operación. Entonces, me quedo sin carro. Y veo cómo la gente empieza a ayudarme y todo, y también a quedarse. ¿Sí? Mis papás, mi pareja, mi hijo, a dar, y te das cuenta que te están echando la mano y te están ayudando, pero todo se empieza a agotar. Yo tenía un trabajo. Tenía una vida normal como cuando empezamos a platicar. Y yo tenía un trabajo y yo hasta el último día, yo ya enferma, de ahí me sacaron para el hospital, en camilla, desmayada. O sea que hasta el último día trabajé estando enferma, pero perdí mi trabajo. Entonces, ¿ahorita qué es? Es recuperarme todo. O sea, no solo en espíritu, en salud, sino también estoy empezando de nuevo. Volver a empezar. Volver a empezar. Y mucha gente, y lo platicábamos cabal ahorita detrás con una compañera de enfermedad que detrás de cámara que te cuesta levantarte. Porque ahorita estoy literal en busca de trabajo. Tengo mi emprendimiento, pero estoy en busca de algo más. Claro. Quiero seguir trabajando para poder comprar otra vez mi carro. O sea, y es que volvés a nacer, o sea, todo. Y no es como que... Pero la fuerza es, estoy viva. Estás viva. Tengo vida. Y que te pueden decir, no, pero es que no. Y donde salí del trabajo me dijeron, eso es un hasta pronto. Aquí te vamos a ver de regreso cuando ya no tengas nada. Toqué las puertas, Marley.
no voy a decir no me saqué nada por respeto, pero te lo cuento porque es lo real, es después de. Claro. Ahora es mi vida después del cáncer y con mi milagro de la mano y con Dios de la mano. Entonces digo, bueno, pues ya después de todo, pues ¿quién contra mí si Dios está conmigo? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Entonces yo, esa es mi fe y todo. Y claro que han habido momentos así como, pero me quedé sin nada y ahora ¿qué voy a hacer? Pero lo digo, o sea, regreso, toco la puerta a este trabajo y ¿qué me dicen? No fue un hasta pronto. Y su miedo es que cuidamos de tu salud porque puedes volver a enfermar. Entonces, que como ya estás en manera de cerrar las puertas. Que esa es manera de decirte mejor. No fue un hasta pronto. Sí. Pero ya estando aquí ya no culpas a nadie, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Claro. Y aparte es la realidad de Guatemala. Así es. Pero es la realidad. No, porque tienes que seguir alimentando a mi hijo tu hogar. Está chiquito. Claro. Tengo que sacar hay que pagar colegio, hay que pagar luz, hay que pagar todos los servicios, por supuesto que. O sea, porque esa es la misma, el rol de que seguís viva, ¿no? Así es. Entonces, pero como te digo, tengo más fe. Tengo más esperanza, veo la vida de otra manera y gracias a Dios nunca me ha faltado nada. Ay, qué bueno. ¿Verdad? Hasta el día de hoy. Y siempre había comida en mi mesa. Y mi hijo mayor está trabajando y me está apoyando, mi pareja también. Y ahí estamos, y ahí vamos adelante. Y también otro montón de personas que están atrás de mí, que son ángeles y ahí están presentes, que cuando menos te lo imaginas, te llega un súper a la casa, te llega una bendición aquí, te llega allá. Tenés cómo moverte, tenés cómo... Entonces digo, no, de verdad. Y agradecimiento diario. Un día a la vez. Un día a la vez, cabal. Quiero preguntar algo. ¿Alguna de las personas con las que conviviste tuvo un final distinto al tuyo? Sí. Sí. Sí, vi caer a varios... Mira, a mí no me gustaba que me dijeran que era una guerrera y que era... No me gusta. ¿Para qué te voy a decir que no? Y sabes que te voy a contar. A muchos de los que estamos pasando no nos gusta que nos digan así. Pero nos lo dicen y lo agradecemos. Pero como decir, sí vi a varias personas que cayeron en la batalla. Y cuando pasaba eso... Esos otros fueron dolores del alma. Es un impacto en tu emoción, en tus sentimientos. Personas, o sea, compañeras o compañeros que habías visto 2 semanas antes, hasta mejor que tú. Y a la semana siguiente ya habían tenido una crisis y ya no están. Y fueron varios, Marley. Fueron varios. Entonces, ¿qué te digo yo? Una razón más para estar agradecida y saber que pues no era mi momento, porque al final todos tenemos nuestro momento. Lo que pasa es que el cáncer es como una muerte anunciada, pero al final todos vamos para el mismo camino. O sea, como me dijeron varias personas durante el proceso, tú por lo menos, o sea, es como te digo, es una muerte anunciada, pero cuando es un accidente, cuando es... no. Así es, claro. Y así pasa. Yo creo que lo dijiste muy bien cuando hablaste de los 6 meses. Si viviéramos con la conciencia de que en cualquier momento nos toca, ni siquiera pueden ser 6 meses, no sabemos porque no tenemos como asegurado nuestra vida o nuestro paso en esta vida. Si viviéramos más conscientes del día a día, de la oportunidad que tenemos de abrir los ojos, de estar sanas, de tener a nuestra familia a la par, creo que viviríamos más agradecidas o con menos prisa o con más ganas de que ese día valga la pena. Así es. Y eso es lo que te queda. Y a partir de ahora, de verdad, es vivir un día a la vez. Vivo tan agradecida, estoy tan feliz. Y te digo, padres dirían, pero ¿cómo? Si pues, le faltan un montón de cosas, tiene un montón de limitaciones. Pero no. De verdad que me gozo a mis hijos, lo que no tienes idea. Cada momento es increíble, de verdad. Entonces, así que, ¿qué te puedo decir? Y como te lo repito, no me voy a cansar de poder, porque fue mi promesa, de poder decirlo. Pues gracias, porque esa promesa te tiene aquí en este espacio, gracias. Inaugurando este espacio nuevo dentro de La Ladrona. Creo que tenemos más dudas.
o resolvimos muchas, pero escucharte, Lili, de verdad nos hace conciencia, nos da esa certeza de vivir el momento, y gracias de todo corazón por venir y compartir tu propia experiencia en este espacio. No, gracias a ti, Mali, de verdad, gracias a ti por darme la oportunidad de poder expresar una vez más lo que me sucedió, y de verdad, como tú dices, que llegue a quien tenga que llegar, y muy agradecida contigo, de verdad. Yo feliz. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y aprender juntas de cómo es tener la oportunidad de vivir agradecidas aún en los episodios más difíciles de nuestra vida. Creo que el testimonio de Lili nos recuerda más que todo que vale la pena vivir, que vale la pena hacer una pausa en aquellas cosas que no nos suman, pero sobre todo nos permiten vivir con esperanza, vivir más conscientes de ese agradecimiento de estar vivas, de tener todo aquello que nos rodea, nuestra familia, nuestros seres queridos. Estamos vivas y a eso hay que celebrarlo. Te invito a que puedas quedarte, sintonizar nuestras redes sociales, donde vamos a seguir compartiendo mucho contenido. Suscríbete a las notificaciones para ser de las primeras que disfrute de nuestro contenido.